Bienvenida al programa La Revista Informativa. Buenos días, doctor. Buenos días a ustedes. Gracias por la oportunidad. Justamente estamos iniciando el mes de noviembre, el mes previo a la Navidad. Aquí estamos. Bien, hay noticias interesantes e importantes, entendemos así. Lo primero, háblenos del acto que se efectuó el pasado domingo allá en la ciudad capital del Partido Reformista, algunas proclamaciones, otras no. Sí, justamente el 29 fue la asamblea del Partido Reformista convertida en convención, donde se adoptaron varias resoluciones. Una de las principales fue la escogencia de Luis Abinader como candidato presidencial del Partido Reformista. Significa que el reformismo está en un proceso de alianzas con el partido de gobierno. Yo fui proclamado como candidato a senador. En el caso también de Ramón Rogelio Henao por La Vega, Vinicio Castillo por el Distrito Nacional. Además, vamos a personificar la alianza en Espaillat con Carlos Gómez, entre otras candidaturas, y se le otorgó un poder a la Comisión de Elecciones, que es un órgano que existe en todos los partidos, partiendo de la ley 33-18, que fija que los partidos deban tener sus comisiones de elecciones. En ese sentido, la comisión de elecciones del partido tiene el mandato para completar todo el proceso de escogencia con miras al día 20 de este mes de noviembre, fecha límite para el depósito o inscripción de todos los candidatos a nivel nacional e internacional, porque además existen los diputados de ultramar, que son 7, 2 en Europa, 3 en Estados Unidos y 2 en lo que es el área del Caribe, entre Puerto Rico, Miami, Panamá, Venezuela. Y en ese sentido estamos cumpliendo con todo un cronograma fijado por la ley 33-18 y la ley 20-23. Pienso que es la segunda experiencia que estamos viviendo en esta materia político-electoral, y esto apunta a que, independientemente de las cuestiones partidarias o de las candidaturas, los partidos tengan que mejorar siempre su oportunidad. Ha habido cierto escarceo respecto al tema de las encuestas, que es una modalidad en la cual existe, no es visible, no es tangible, y hace que muchas veces las personas que están inscritas compitiendo por este tipo de modalidad no sientan que se han satisfecho sus expectativas en función a veces del trabajo que hacen. Pero yo pienso que es una buena oportunidad para en el futuro, cuando pasen las elecciones, revisar todas estas cuestiones a los fines de ir mejorando todo el proceso de escogencia de candidatos en la República Dominicana. En esa actividad, discúlpeme, en esa actividad también llamó la atención, prácticamente no se mencionó la provincia de La Romana. ¿Qué puede usted aclarar al respecto? A mucha gente que ha estado preguntando, La Romana, ¿qué pasó? Villahermosa, ¿cuál es la situación actualmente? ¿Alianza o no? ¿Acuerdo o no? La parte municipal, sí. En la parte municipal, sí. Claro. Entonces nosotros estamos en la construcción de lo que es la boleta de candidatos. Debo anunciar, aunque no estoy autorizado, pero debo decirlo, que Braulio Mejía fue escogido por la Comisión de Elecciones como candidato a regidor por el municipio de Villahermosa. Puedo anunciar eso, si eso está ahí ya en carpeta. Es el candidato número 1, inclusive había una reserva. Y el alcalde. No, por el proceso que se ha dado de construcción, Braulio tiene la capacidad y el carácter para ser alcalde de Villahermosa, pero todo tiene su tiempo, y ya más adelante pienso que Braulio va a desarrollar, porque ha sido bautizado como la voz de Villahermosa, y eso corre por donde quiera. Por donde quiera que he caminado en Villahermosa me dice la voz de Villahermosa, y eso es importante. Hasta yo creo que soy la voz de Villahermosa también, porque con un Braulio eso es parte de eso. Eso es parte. Claro que sí. Ahí vamos. En cuanto a las senadurías que te mencionó que habían sido proclamadas, ¿cuáles de ellas entran dentro del acuerdo de alianza? Bueno, el partido ha estado en las conversaciones, justamente ha planteado 2 senadurías. En el caso de la capital, o sea, es La Romana y La Vega. En el caso de la capital, vamos solos con la candidatura de Vinicio Castillo Semán, Vincito. Pero él ya como reformista. No, en una alianza, Fuerza Nacional Progresista
Partido Reformista pues no van solo, y otros partidos. Sí. Lo que pasa es que en el tema de la agenda, el Partido Reformista tiene una agenda y quien más encarna en ese propósito es Vinicio Castillo Semán, por un lado. Entonces el partido optó por darle primacía a esa candidatura. En el caso de la parte local, nosotros estamos justamente en este proceso. Ya inclusive hubo una especie de consulta, una votación popular para un caso en Villahermosa, Gensi, se hizo un proceso también en esa parte. O sea, estamos hablando de buscar alternativas que permitan presentar una boleta competitiva en el orden de lo que es el proceso. Bueno, en el caso de Villahermosa, nosotros estamos abocados a respaldar al PRM, a quien escoja como candidato a alcalde. Pero llevaremos una boleta de regidores porque ahora la ley 2023 da esa posibilidad de que los partidos puedan llevar sus propias boletas de candidatos a regidores en diferentes municipios y demarcaciones. Bueno, ante la proclamación de Luis Abinader como candidato presidencial del Partido Reformista que ha tenido prácticamente una alianza histórica con el expresidente Leonel Fernández, salvo aquella alianza llamada Alianza Rosada. Pero ¿a qué se debió esa ruptura con Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo por parte del Partido Reformista y cambiar después de apoyar o ir en contra de Abinader en el proceso pasado, ahora apoyar al presidente Luis Abinader? Bueno, justamente el Partido Reformista hizo su evaluación y entendió que el nicho de mayor crecimiento y potencial era con una alianza con el PRM, y lo entendimos. Yo entiendo que cuando se presentan este tipo de dificultades o de elementos propios y de variables, entonces tú vas buscando cuál es la variable que tiene mayor afinidad en lo que estás haciendo, y finalmente el presidente Luis Abinader encaja en lo que es el propósito de la visión que tiene el Partido Reformista. En el pasado hemos hecho alianza también con Leonel Fernández y otros partidos, pero pienso que en función de esto ya nos estamos preparando para asumir la tarea y el compromiso de la realidad del momento. El propósito principal entonces era el crecimiento, no algo ideológico, no algo de conveniencia para el país, sino conveniencia solamente para el partido. Pero también hay una agenda. Justamente el día 19, domingo 19, vamos a tener un evento nacional con la participación del presidente Luis Abinader, en la cual vamos a ratificar la agenda del Partido Reformista, el tema que tiene que ver con la protección de la familia, el rechazo al matrimonio entre personas del mismo sexo. Eso es parte de la agenda del Partido Reformista. ¿Y usted cree que Abinader se va a comprometer con eso? Bueno, no ha querido comprometerse ya proclamado, bueno, ya él no está obligado. Pero nosotros tenemos esto como agenda. Vamos a presentarlo, vamos a sustentarlo. El tema de la soberanía nacional es uno de los elementos que nos llevan a no claudicar con esto por cuestiones coyunturales, y obviamente también vamos a estar trabajando la reformulación del Estado Dominicano, que es una cuestión llevada por la línea en la cual yo estoy participando, que es definir el tamaño del Estado, si es partiendo de los ingresos o es partiendo de los gastos. Hay un gran debate sobre este tema y pienso que es uno de los aportes que pudiéramos dejar para garantizar que finalmente la sociedad tenga una respuesta positiva a los grandes problemas que tenemos. ¿Podría considerarse, Fray, entonces que lo que en las elecciones pasadas el Partido Reformista le enrostraba en la cara al PRM de que no tenía las condiciones, ahora sí la tiene? Es lo que podríamos entender que pasó, que ustedes cambiaron de concepto, es decir, ya ellos no... las condiciones que no tenían en ese momento, ahora sí la tienen. Mira, lo relevante en todo esto es la reflexión que tú puedes hacer, independientemente de algunas valoraciones. Al final tú tienes que tomar decisiones, y en ese sentido nosotros no tenemos un concepto así de látigo final respecto a una coyuntura. Lo importante de todo esto es que tengamos un país donde haya unidad de propósito, donde haya planteamientos definidos. La República Dominicana, cualquier gobierno ha terminado
buscando dinero prestado. Es el tema del tamaño del Estado. El tamaño del Estado nos lleva justamente a financiar las políticas públicas y otros elementos. Además, tú tienes un espacio para replantear tu posición. Y en ese orden nosotros estamos preparados para asumir el reto, eso es lo importante. Señores, conversamos con el doctor Frank Martínez, candidato a senador por esta ciudad de La Romana en las próximas elecciones. Doctor, antes de entrar con otro tema, yo sé que la gente está esperando, ¿cuáles son las propuestas suyas para llegar a ocupar un escaño en el Senado de la República en favor de toda la República Dominicana? Mira, nosotros presentamos una primera visión en torno a este tema, los 10 primeros aspectos más relevantes que entendemos que es parte de una agenda legislativa. En República Dominicana está muy amenazada con el tema de la familia y pienso que todos los partidos que tenemos una tendencia a proteger y blindar a la familia, tenemos que identificarnos con este tema. El artículo 55 de la Constitución está ahí. Cuando me tocó ser presidente de la comisión redactora de la Constitución en el 2010, decidimos que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, pero todos los días, en cada momento, se presentan nuevas propuestas y en la redacción semántica se busca justamente identificar. Yo recuerdo, por ejemplo, que una propuesta, el matrimonio es entre dos personas que tengan sentimientos en vinculación. Sí. Eso es muy abierto, eso es indeterminado. Sí. Entonces, por lo tanto, un legislador debe estar atento a que no le pasen esto por debajo de la mesa. Por eso el estudio y la investigación es fundamental. Bueno, está el tema del Código Penal, que todavía ha estado corriendo por diferentes lugares. El Partido Reformista mantiene una posición, y yo la sustento, de que el Código Penal debe ser sin las 3 causales, porque es un elemento perturbador. Ese código ha estado brincando en el Congreso de mano en mano, pero yo pienso que hay también la suficiente madurez para que tengamos un nuevo código que sancione justamente muchos delitos y crímenes que se están cometiendo en República Dominicana, pero tenemos que tener cuidado con lo que no vayan a meter gato por liebre, y eso es una labor legislativa. Hay un aspecto importante y es, por ejemplo, en La Romana, ahora mismo tenemos unas 8 o 9 escuelas que están en construcción, algunas están paralizadas desde el kilómetro 6, o Juan Pablo Duarte. Estamos hablando de Villacaoba también, que existe otra. Hay otra en el Comajón, que a veces tiene 8, 9 años, inclusive. Niños que tienen que caminar prácticamente 6 kilómetros. 6 kilómetros. Porque de Piedralinda lo mandaron para la Suchi, sí. Y que viven en el kilómetro 6 lo mandan, por ejemplo, para Piedralinda. Claro, en el municipio de Guaymate, la escuela donde yo estudié, la escuela de Cayagua, ahí hay una gran cantidad de niños que están fuera de la escuela. En la comunidad de Chabón, en La Cuchilla, también hay otra escuela. Hay un reclamo que tiene la Asociación de Estudiantes Universitarios, algunos profesionales de la UAS, una escuela que se inició en Romana del Oeste, rumbo a Caleta. Sí. Son escuelas, o sea, es parte de la representación. O nos vamos al tema que tiene que ver con la parte deportiva de La Romana. O sea, nosotros tenemos un área ahí que está casi abandonada, la piscina no sirve para nada, el play así no funciona, necesitamos la intervención para el play de softball, ese play de Osiris Mercedes, cuando llueve no se puede jugar. Obviamente, cuando llueve no se puede jugar, es verdad, pero el sistema de drenaje del drenaje no funciona. Bueno, tú cualquier lluvia ya suspendió y en Romana hay por lo cualquier lluvia en la mañana como 100 equipos softball, sí. No tiene que haber. Entonces, tú tienes que la parte deportiva requiere participación. Hay elementos que nos llevan a tener una agenda positiva. Bueno, está el tema de que todavía la gente le están cobrando los apagones en República Dominicana. Es un tema que yo lo tengo hace una lucha. 25 años. Sí. He estado luchando con este tema, la ley 125-01 y la ley 186-07. Entonces hay que hacerlo efectivo. En el recibo de la luz hay que ponerle a la gente las horas que no haya luz, para que la gente sepa cuántas horas no tuvo de luz y cuándo tuvo de apagones. ¿Por qué? Porque en la cultura nuestra a veces hay 6 horas de apagones y cuando llega aplaudimos y nos olvidamos de las 6 horas, y si multiplicamos por 30 son 180. O sea, estamos hablando de más de 2,000 horas al año que no se tiene el servicio y lo continúan cobrando. Por ejemplo, el tema de los impuestos. Aquí hay un impuesto chatarra.
Identifique ese, uno, son muchos, pero identifique ese. Los famosos 2 pesos por cada galón de combustible, que aparentemente no es nada, 2 pesos, pero cuando usted multiplica, tenemos ahora mismo el levantamiento, hay 10.500 millones de pesos que se han recaudado con motivo de esos 2 pesos, ¿cuáles? Te están cobrando a ti, a él, a mí y a la clase media le están cobrando, y a los choferes le están cobrando 2 pesos para hacer una renovación vehicular, que al final no se ha hecho en ningún parto, o que me desmienta alguno de los sindicatos, la Ruta A, la Ruta B, Asodemipur, Asochotur, quien sea que me desmiente, diga si le han hecho algún tipo de renovación vehicular, y evidentemente ese tipo de impuestos no tiene sentido, porque empezó el 1 de enero del 2013, entonces pienso que hay que revisar el tema de lo que es la estructura impositiva en la República Dominicana, revisar también el tema que tiene que ver con los impuestos a los combustibles en función de la ley 112-00, y también el tema que tiene que ver con el impuesto selectivo al consumo y el ITEVIS. ¿Por qué? Porque tú estás poniendo a la gente a pagar los impuestos regresivos. Ese es un tema que se conecta con el tamaño del Estado. Debe darse un debate respecto a estos conceptos. Hay una cuestión que se ve venir, y es una reforma fiscal para los próximos años. ¿Estaría Frank Martínez en qué posición con respecto a eso que se ve venir? O sea, la tan mencionada. No hay manera de que en el próximo cuatrenio no haya una reforma fiscal. Entonces, justamente por eso es importante revisar, reexaminar el tamaño del Estado. Yo estoy estudiando una corriente en la cual está David Stockman y Mariana Mazzucato, que son 2 economistas a los cuales me merecen todo el respeto, y han señalado, y inclusive en el país ya lo hizo Magín Díaz en estos días, porque ese ciudadano, ese profesional, fue director de impuestos internos. Sí, fue. Tiene 8 años de Danilo. Tiene la experiencia y también ha dado la voz de alarma. Yo pienso que el tema del gasto público tenemos que definir qué tipo de gasto vamos a tener. Si un gasto corriente excesivo que nos arranca dinero, o un gasto de capital que es el que nos va a brindar la oportunidad del desarrollo humano y de lograr avanzar en cuanto a la movilidad social que requieren las personas. Pero pienso que la sociedad ya no aguanta más impuestos. Por lo tanto, hay que poner que el gobierno que surja, que yo espero que sea el de Luis Abinader, que tenga el concepto, porque lo otro ya pertenece al pasado, respetando la opinión de cada quien, pero hay que definir hacia dónde vamos. Eso conlleva un gran pacto nacional y profundizar el tema del tamaño del Estado, porque ahí está la clave, si lo vamos a hacer por los ingresos o lo vamos a hacer por los gastos. Yo pienso que es un absurdo continuar ampliando la base impositiva para que la gente continúe pagando impuestos regresivos, porque estos impuestos regresivos afectan mucho la calidad de vida de las personas y le quita dinero para su presupuesto familiar. Señores, estamos conversando con el doctor Frank Martínez, quien es candidato a senador por el Partido Reformista Social Cristiano y, bueno, ex diputado, ex senador también de nuestra provincia de La Romana. Adelante, Braulio. Bien, han pasado 7 meses de mucha incertidumbre, de mucho habladero, de muchas escrituras, y sobre todo a mí este año he tenido la experiencia de 2 escritos, y lo veo como hijo, lo veo como padre, y los 2 han calado mi corazón. Uno fue en Semana Santa, me reservo el nombre de quien hizo esa publicación, y hace par de horas veo una publicación del hijo suyo, de Kiko específicamente. ¿Qué ha significado este proceso por el cual ha estado pasando Tony Adames, el doctor Frank Martínez, que son de la misma tierra, se conocen desde hace muchísimo tiempo? Tony Adames, que llega a la política de manos del doctor Frank Martínez, y tantas cosas que se han dicho sobre eso. Háblenos brevemente de esa batalla que usted ha tenido que librar. Bueno, mira, yo hablé en un momento determinado y no me escucharon. Tristemente, hay una generación, y posiblemente en el caso
de Denis de la Cruz, que más está en los tribunales, no ejerce mucho la materia penal, la ejerce más la parte laboral y civil, pero en la parte penal se dan muchas cuestiones. Hay una generación tristemente de personas, sobre todo de jueces, que no están leyendo nada, no leen e interpretan las cosas a su manera, a su estilo. Ese caso, contra Tony se cometió un abuso procesal, un abuso que lo llevó a estar 7 meses preso por una actitud irracional de una juez de paz y de la Corte de Apelación, que no quiso profundizar en lo que es ese proceso. Ese caso fue archivado por el Ministerio Público el día 15 de mayo del 2011. Por lo tanto, tampoco fue objetado, como indica el Código Procesal Penal, que en esa época daba 3 días, ahora son 5. El abogado contrario, al ver que el plazo se le venció, entonces presenta una demanda civil. Y el juez de lo civil dice, no, yo no soy competente para ese caso, y apodera de nuevo al juzgado de paz. Entonces, tristemente, la juez conocía que hubo un archivo, y lo dice aquí en la sentencia. Tengo la sentencia del juzgado de paz. Una de las cosas que me impactó mucho fue Luis Homero Lajara Burgos. Aquel Macana. No, porque él andaba siempre con los papeles en la mano. Y yo ando con los papeles en la mano. Esta es la sentencia del juzgado de paz. Dice que depositó Tony Adames, depositó, dentro de todas las cosas, depositó copia de la querella del día 9 de febrero del 2011, dictamen sobre archivo de fecha 25 de mayo. O sea, la jueza sabía que había un archivo y le dijeron, pero magistrada, ese caso fue archivado. Y dice, no, yo no tengo que ver con el archivo, a mí me apoderó el juez de la Cámara Civil. Y prevaleció su opinión personal. Ante la Corte se le planteó lo mismo. Ese caso fue archivado, magistrados, pero los jueces en la Corte no leyeron nada. Pero el juzgado de paz, ¿en qué materia fue apoderado si fue enviado de la Cámara Civil? ¿En materia civil? ¿Penal? No puede haber sido apoderado en materia penal. Penal, hay un doble juzgamiento en ese caso. Claro, automáticamente hay un doble juzgamiento. Está recayendo sobre cosas juzgadas. Claro, ese archivo era definitivo. No, pero no puede ser posible. Pero claro, yo no sabía esa información. Lo que pasa es que si viene de la Cámara Civil, al ser la figura de Tony Adames, genera muchos contrastes. Y estoy seguro, y no quiero ofender a nadie, simplemente quiero decir mi verdad. Hay personas que están hablando por boca de ganso, porque interpretan las cosas a su manera. Ahora, yo estoy diciendo con la prueba en la mano, que se atreva a alguien a desafiarme respecto a eso, porque yo tengo la prueba en la mano. Contra Tony se cometió un abuso procesal que lo llevó a durar 7 meses preso, siendo inocente. Aparte de esto, quien hizo las esculturas que están ahí en la entrada fue José Ignacio Morales, y ahí están las declaraciones de José Ignacio, que dice, magistrada, fui yo el que hice todas esas esculturas, miren los cheques que me pagaron, que le pagó el ayuntamiento. Pero la juez interpretó que hubo 2 contratos, uno escrito con José Ignacio y otro no escrito, que está aquí, que dice un contrato de obra sin firmar, donde menciona a Luis Alberto Castillo. Hay otro hecho más grave todavía, y ahí entro con lo de Kelly. Dice, ven acá, entonces apoderaron a la juez de paz en lo civil o en lo penal. O en lo penal, ¿por qué? Porque esta ley que dicen que Tony violó, la 3143, mírala aquí, 3143, adartillado. Sí, dice en su artículo 7, dice, son competentes para los fines de la presente ley los juzgados de primera instancia. Por eso Denis dice, no, vea que cómo vamos a apoderarlo al juzgado de paz. En lo civil puede ser, no en lo penal. Entonces, al final, a Tony lo condena un juez incompetente. Esa sentencia es nula. Ya van 2 motivos de nulidad. Y un tercer elemento es que al final a mi amigo Tony Adames lo condenan por haber violado el artículo 211. Vamos a ver, Deni, ayúdeme ahí. Vamos a ver. ¿Qué dice? Se declara culpable al señor Juan Antonio Adames de generales y lo condena a 2 años por violar el artículo 211 del Código de Trabajo. Del Código de Trabajo 2 y 3 de la ley 3143, que es esta ley,
y el artículo 411 del Código Penal. Ninguno son de competencia del cuando juzgado. usted va al artículo 411, dice que la pena máxima es de 15 días a 3 meses y la juez lo condena a 2 años. Lo triste es que usted va, los abogados contrarios van a la corte y dicen, magistrada, hubo un error, no es el 411, es el 401, y en la corte le dan asunto olímpico para salir rápido de eso, porque hay una generación, tristemente, debo decirlo y ratificarlo, hay una generación de ciudadanos, y los tribunales no escapan de esto, que no están leyendo nada, no están profundizando, y están cogiendo las cosas light para salir del paso, para salir rápido de eso, y eso afecta. Hay muchas personas hoy que están pagando con las consecuencias de la falta de profundidad de los jueces en muchos tribunales, hasta del Ministerio Público inclusive, y hasta de abogados también. Yo pienso que tristemente, aunque el caso ha sido llevado al plano de la morbosidad, que se piensa que hubo un acuerdo, no hay ningún acuerdo con nadie. Lo que pasa es que estamos luchando desde el 2018, este caso está en los tribunales, desde el 2018 estamos luchando y planteando una verdad y diciéndole a los jueces, mire magistrado, ahí lo que hubo fue esto, y nadie quiere escuchar. Entonces yo pienso que llegó el momento de que las cosas se profundicen, y lo que yo menos hubiese querido era que fuera en este momento, pero la sentencia salió ahora. Evidentemente uno se expone, por la parte política se expone, y debo reiterar que Tony Adames es inocente de ese proceso, y la inocencia también es parte de lo que los jueces no quisieron escuchar. ¿Está hábil para aspirar a la alcaldía, Tony? Sí, tiene sus derechos civiles, porque la Constitución en el artículo 69 establece que toda persona se presume inocente hasta que hay una sentencia que adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada y ser tratado como tal, tratado como inocente, no culpable. Obviamente, en el campo de la morbosidad pública, a usted lo condenan siendo inocente. ¿Bajo qué condición él sale en libertad? La Suprema Corte de Justicia lo que hizo fue que suspendió la ejecución de la sentencia porque encontró que hay méritos en base a lo que estamos planteando. Esa es la resolución de ayer, ¿verdad? 00814. No, esa resolución es de la juez de la ejecución de la pena. Sí, ¿verdad? Porque la Suprema Corte de Justicia había apoderado al juez de la ejecución de la pena a los fines de proceder a cumplir con la sentencia en ese caso. Y ahora lo que hizo fue que remitió la sentencia para que se suspendiera la ejecución de la misma. Eso es un debate. Sí, porque en realidad la decisión de la juez de la ejecución de la pena lo que ordena es la libertad provisional. Sí. No ordenó la suspensión de la pena, sino la libertad provisional, en la que es una especie de suspensión de la pena, pero está condicionada. Y se suspende la ejecución de la sentencia. Sí, claro, por eso la persona sale en libertad. Porque hay una... y debo decir, sin tener ningún tipo de ira, que siento indignación porque sé que hay gente buena en la justicia, pero hay jueces que son malos, que no merecen estar en los tribunales. Evidentemente, a veces nosotros mismos, los abogados, cuando vemos un abogado provisional, interino, queremos conocer los casos. En ese caso hubo se recusó a la juez por el caso del archivo, se recusó, pero la corte rechazó la recusación y lo que hizo fue entonces, luego vino una inhibición. La juez se inhibió, dijo no, como me han cuestionado, no voy a conocer el caso. Entonces, luego viene una juez interina que se puso 2 orejeras, escúcheme la palabra, 2 orejeras, no miró para ningún lado, dijo no, yo vine a resolver este caso y lo voy a resolver porque voy a salir de esto ya. Cuando uno hace un recurso de apelación, uno tiene la esperanza de que son jueces más experimentados, pero a veces también debo reconocer que a veces en los tribunales hay una agenda muy cargada, pero no importa que esa agenda esté cargada, usted debe cumplir y revisar los alegatos de todas las partes envueltas en un proceso y sobre todo examinar aquellas cuestiones de índole constitucional. ¿Por qué? Porque la ley 137-11 le da facultad a un juez hasta de manera oficiosa
cuando se percata, cuando se da cuenta de que hay una violación a la Constitución para aplicar hasta el control difuso de la constitucionalidad y anular para los fines del proceso lo que se evidencia como una falla. Por lo tanto, la indignación que tengo de los tribunales me lleva a llevar este caso hasta las últimas consecuencias. Esto no tiene que ver con asunto político, esto es hasta las últimas consecuencias, e inclusive estamos evaluando la posibilidad hasta de someter jueces por prevaricación. Porque en la corte dicen que no presentamos pruebas. Yo tengo el escrito que dice que hubo 24 pruebas, incluyendo el archivo y una certificación de la Secretaría de la Justicia de Instrucción que dice que no hubo ninguna objeción sobre ese caso. Por lo tanto, ese archivo se convirtió en definitivo. Yo lo escucho hacer los planteamientos, Fran, pero creo que debo recomendarle que revise bien. Revise bien cada paso que se dio. ¿Por qué? Porque en la acusación que usted hace, en principio podríamos decir, bueno, una juez interina vino preparada, pero de ahí... O prejuiciada. Sí. Pero de ahí, ¿qué pasó? O predispuesta. ¿Qué le presentaron a la corte? ¿Cómo le presentaron a la corte todo? Pero de parte de eso, supongamos que la corte no observó. ¿Qué pasó en la Suprema Corte de Justicia? ¿Por qué la Suprema Corte? Entonces estamos diciendo que ni sirven los jueces de primer grado, ni la de la Corte, ni la de la Suprema. Ahí hay que verificar bien. Y lo digo como abogado, porque primero, si todos esos errores que Fran está viendo ahora se vieron desde el principio y fueron planteados desde el principio, es difícil que eso pase todo ese para mí estarían prevaricando todo. Claro, es que habría, incluso hasta la Suprema hay que someterlo. Todos fueron arbitrarios aplicando la ley. Porque tú tienes un recurso de casación, un recurso de apelación, en el que tú le dices al juez, mire, si esto que está aquí no es correcto, dígamelo, si no es correcto. Y el juez tiene que responderle punto por punto cada una de las cosas que usted hizo. Si no te lo respondió hacia el juez de la corte, sino que admitió y dio paso a la sentencia de primer grado, entonces tú te sientas con toda la de la ley a desglosarle punto por punto, motivación por motivación a la Suprema Corte de Justicia los motivos de casación. Tú le tienes que decir los motivos de... Ahí, por ejemplo, yo veo falta de base legal, porque hay una incompetencia que no se tomó en cuenta. Yo veo ahí... veo también error grosero en el proceso como motivo de casación. Yo veo también ahí que se puede contemplar también falta de ponderación. Entonces, si no se le hicieron esos planteamientos en el recurso de casación, si no se hicieron esos planteamientos en el recurso de apelación, yo pienso que al parecer, porque estoy viendo que ese no es su sello, ese no es el sello de Fran Martínez, sino de otro. Mira, este es quien suscribe, Fran Martínez. Eso lo hice yo. Bueno, eso lo hice yo. Entonces, ahí particularmente yo eso pienso que los planteamientos ahí hay que revisar a ver dónde estuvo cada uno. Yo vengo del campo. Venimos. Bueno, para que no venir, ¿verdad? Tú no vienes del campo, bro. Sí, yo también. Pero vamos a escuchar al entrevistado, vamos a hacerle preguntas. Y tú estabas ahí en el colmado del Picoteo. En la Simón Bolívar 5. De Belén de la Cruz, Don Fonso. Mira, yo he tratado todo el tiempo de cuidar lo que yo digo. Y si no tengo la razón, muchas veces hago silencio. Y yo dije que llegaremos hasta las últimas consecuencias con este caso, y cuando digo esto es porque aprendí allá en Guaymate cuando escuché que decían, cuando yo digo que una burra es valla, es porque tengo los pelos en la mano, porque la prueba es contundente. Mira, este es el escrito de apelación ante la Corte. ¿Y qué se dice ahí? Número 4, archivo del caso del Ministerio Público de fecha 15 de mayo de 2011, con el cual demostraremos que dicho proceso ya había sido archivado, sin que exista ninguna decisión judicial de impugnación o revocación de dicho archivo, y es fundamental para probar la existencia del doble juzgamiento, lo que está diciendo. Y más adelante hablamos de la sentencia de la Cámara Civil, en la cual el juez de la Cámara Civil
digo, yo soy incompetente para este caso, y como tú, con muchos juicios lo dices, no, y va acá, entonces el juzgado de paz va a apoderarlo en materia civil. No, fue en materia penal de nuevo. Pero ¿qué ocurrió? Que en la corte no leyeron esto. No lo leyeron. Cuando yo digo que hay una generación de jueces que lamentablemente no está leyendo, está cogiendo las cosas de manera olímpica para salir de eso y decir que están fallando. Ante la Suprema Corte de Justicia, en el recurso de casación... Está ahí, lo tiene ahí. No lo tengo aquí, pero está en la parte. ¿Qué planteamos? En el petitorio 3, decimos que se declare la absolución de Juan Antonio Adames, toda vez que en la glosa procesal reposa el archivo de fecha 15 de mayo del 2011. Por lo tanto, existe un doble juzgamiento y una violación al artículo 69 de la Constitución. En ese caso, la Suprema, en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, no cometió una omisión de estatuir. Omisión de estatuir. Eso es grave. ¿Por qué? Porque muchas veces en los tribunales hay abogados que le están montando la sentencia a los jueces, y los jueces vienen y lo que hacen es que la firman, no la revisan. Y yo soy un tipo que tengo 40 años. 40 años voy a cumplir como abogado. Y el que me conoce sabe que yo no soy posiblemente un muy buen abogado, pero soy acucioso. Y cuando uno es acucioso, un abogado investigador, uno escudriña. Y como uno de mis hábitos que tengo es la lectura, voy hasta las últimas consecuencias y leo hasta las comas y hasta los puntos y comas. Conmigo hay que fajarse a pelear en los tribunales. Es un tipo definido en lo que estoy. Y este caso, reitero, contra Tony Adames se cometió un abuso procesal. Ha avanzado el tiempo y ya penosamente una persona tan ducha como usted, imagínese, debemos tener más espacio. Sí. Pero no queremos finalizar su intervención acá sin que usted nos informe, porque he estado recibiendo también algunos mensajes y no tenemos por qué rehuir preguntas en nuestra labor aquí ya como comunicador o entrevistador. Caso de Pedro Botello, ¿cuál es la situación en sentido general? Partido Reformista, doctor Pedro Botello y todo eso. El Partido Reformista, la Comisión de Elecciones, el día 7-8, tiene una reunión prevista donde estaremos replanteando, discutiendo los aspectos. Tenemos todavía el tiempo suficiente para lograr los propósitos que buscamos, y el Partido Reformista tomará la decisión adecuada sin perjudicar a nadie, dando participación, motivando, llevando el liderazgo que hemos definido. El liderazgo del Partido Reformista de la Romana está concentrado en 3 figuras principales: Pedro Botello, Tony Adames, Fran Martínez, y un equipo de líderes diseminados en toda la geografía de la provincia de la Romana. Nos estamos preparando para asumir nuestra tarea y para ir a una competencia sana, respetando a cada quien con la firmeza que nos caracteriza. Excelente. Un espacio para una pregunta más, brevemente, sí. Denis Valio. Bueno, cierro con la pregunta: ¿cómo está Fran Martínez en los números, las encuestas que están manejando esos números? Mira, los números en gran medida responden a circunstancias, a partir de, como dice una canción secular de Alberto Cortés, dice: a partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida. Una pregunta. Tienen hasta aproximadamente 15 o 16 de noviembre para definir el 20 más o menos. Son 90 días antes de las elecciones municipales. 9 días, sí. 9 días para la presentación de la documentación de alianza para la municipal. Sí, exacto. Y para definirlo. Para el día 20 para la presentación inscripción de aproximadamente candidatos. Por ahí. Sí. Como dice el artículo 147. Pero para definir ya quién será el candidato a alcalde por el Partido Reformista o la alianza, ¿qué puede esperar el pueblo de la Romana con respecto a la candidatura a la alcaldía? Mira, yo he aprendido en esto que el concepto fortaleza, en el análisis FODA, fortalezas y oportunidades, debe estar colocado por encima de las debilidades y las amenazas. Sí. Por eso estamos trabajando con los números. En los próximos días estaremos haciendo los números correspondientes y cumpliremos con el mandato de la ley 2023, que es la que señala respecto a la inscripción de los candidatos en las juntas municipales. En ese sentido, el Partido Reformista asume
el compromiso, la responsabilidad de presentar una buena boleta en función del plan estratégico que tenemos para ejecutar. ¿Será Tony Adames O Botello. o Botello? Sí. Bien, Ok. agradecer al doctor Frank Martínez haber estado con nosotros. Usted, quiero solicitarle que públicamente le dé las gracias a la odontóloga Sara King, ya que ella tiene su participación cada miércoles. Le solicitamos que en vista de que venía usted, ¿verdad? Y en ocasiones se nos hace corto el tiempo para entrevistas, si ella podía cedernos parte de su tiempo, así lo hiciera, y ella con mucho gusto lo hizo. Muchas Así que gracias. muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora King porque le hemos arrebatado un espacio, gracias a Dios, pero estamos ahí. Bien, pues muchísimas gracias, doctor, y usted continúe en sintonía con la revista informativa.